Ahí va. Bueno, vamos mandando un saludo a Teli, que hoy no va a poder estar tampoco, Ah, que anda por allá lejos, a Raúl ujú, Cristian, que también anda, debe estar también. cenando, ¿viste? Pues siempre lo agarramos a la hora de la cena. Bueno, ¿algún comentario, algún chivo, algún evento, alguna cuestión que quieran comentar? Nada, vos, Mónica, nada, vos leés el otro sábado, ¿no? El 15 voy a estar Ahí en un lugar está. que se llama Casa de Madera en Mar del Plata. Ajá, Mm. Sí, perfecto. sí. Bueno, allí Bien. estaremos. Vengan. Vamos a tratar de hacer lo posible. Bueno, yo les quiero comentar que el viernes que viene se presenta acá en el Centro de la Cooperación, ahí en Corrientes, en Corrientes 1500, ¿no? Por ahí, enfrente de San Martín, un libro que yo traduje. Notas para una ficción suprema de Wallace Stevens, así que se va a hacer la Ajá. presentación ahí el viernes a las 7 de la tarde. ¿eh? Por ahí voy, vamos a ver cómo. ¿Qué es el segundo o tercer piso? ¿La Dubrowski En será? el tercer piso me parece que sí. Así que bueno, que sale por ahí por Barnacle también por la editorial, así que se va a hacer la presentación. Bueno, estamos acá con el segundo, ya llegamos a la mitad del ciclo. Increíble cómo pasan, son cuatro, ¿viste? Bueno, vamos a ver hoy, habíamos dejado a Alejandra Pizarnik, después de la publicación de su segundo libro, ¿no? este, Del que Víctor había dicho que estaba un poquito más afinado que el primero, ¿no? Algo así, me parece. Y ahora vamos a partir de que ella publica su tercer libro. Para esta época, estamos hablando del año 58. Alejandra Pizarnik toma mucha relación, tiene mucho contacto con el grupo Poesía Buenos Aires, ¿no es cierto? Aquella revista y editorial también, ¿no es cierto? Que más que eso fue como una especie de movimiento, ¿no es cierto? Que aglutinaba a los mejores poetas de su momento y además traducía poetas, dieron a conocer un montón de poetas de otros lados que acá no se conocían. Poesía Buenos Aires fue un gran emprendimiento cultural. Habíamos dicho algo así, comparable con la revista Martín Fierro en su momento y con lo que después va a ser el diario de poesía, ¿no? Que para mí son los tres hitos, y bueno, la revista, sí, la revista Sur, obviamente también, ¿no? Fueron los grandes hitos, digamos, culturales en cuanto a publicaciones y demás, que hubo acá en Argentina. Ahora estoy un poco perdido yo con eso, no sé qué andará pasando. Algo debe haber, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay algunas revistas, pero bueno, cambiaron los formatos y bueno, la cuestión es que ella entra a frecuentar bastante a este grupo. Este grupo estaba liderado por justamente el padre de Raúl Cristian, que hoy no está, que debe estar cenando. Raúl Gustavo Aguirre, un extraordinario poeta argentino al que le debemos una reunión, ¿m? Porque realmente es uno de los grandes también, junto con Edgar Bailey y otros, ¿no? Y cultivaban, digamos, las últimas corrientes que estaban en ese momento en el aire, ¿no? Y ella hace una amistad bastante especial con Raúl Cristian Aguirre. Él, digamos, de alguna manera la prohija, ¿no es cierto? Y a través de la editorial de Poesía Buenos Aires, que se llamaba Editorial Altamar, ella ya había publicado aquel libro que vimos último, ¿cierto? Y ahora va a publicar su tercer libro también en esa editorial. Su tercer libro se llama Las Aventuras Perdidas, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver ya en este libro otro salto retórico, ¿no es cierto? Cada vez va tomando, digamos, mayor control de sus recursos. Por supuesto, sus lecturas van aumentando, ¿no es cierto? Se va a ver mucho más reflejos o influencia de otros autores. Quiero decir que Alejandra Pizarnik, al igual que
casi todos los poetas de este momento, o por lo menos hasta este momento, estaban muy marcados, muy influenciados por la cultura francesa, ¿no es cierto? Aquella vieja influencia en la literatura y en la cultura argentina que venía de principios de siglo, todavía seguíamos con esa impronta. Casi todas las lecturas de Alejandro Pizarnik son de poetas y escritores o intelectuales o filósofos franceses, ¿no? Y eso se va a notar muchísimo en su propia retórica. Empezando por Rimbaud, Baudelaire y demás, hasta los poetas contemporáneos que ella leía, ¿no? Y su sueño, compartido con el de tantos argentinos desde la época del tango, era triunfar en París, digamos, o ir, por lo menos ir a conocer París y vivir en París algún tiempo, cosa que va a hacer en este mismo módulo, ¿eh? Así que prontamente se va a ir a París, como ya se había ido Cortázar, se habían ido unos cuantos. Este, y bueno, pero ya vamos a llegar a eso. Antes de ese viaje, ella publica este libro que se llama Las Aventuras Perdidas. El otro día hablando con Cristian en privado, me preguntaba a mí, en realidad nos preguntábamos nosotros si Raúl Gustavo Aguirre había digamos, de alguna manera le había ayudado a corregir o acomodar los textos de este libro. A mí no me consta específicamente, pero yo creo que sí, porque Alejandra Pizarnik era una mujer que mostraba sus textos, pedía constantemente opiniones, nunca terminaba de estar demasiado segura, hasta cierto punto, después ya sí, más adelante sí, ¿no? Pero hasta este momento este, ella era de compartir bastante sus borradores, pedir opiniones y demás, así que probablemente alguna acomodación haya habido en ese sentido, ¿no? Pero vamos a ver que este libro ya es un gran libro, ¿no es cierto? Que va a preceder al que también vamos a ver hoy, que se va a llamar Árbol de Diana, que ese sí que es un libro consagratorio, ¿no es cierto? Sí, fue escalonando su retórica, el primero era bastante ingenuo, digamos, el segundo era bastante narrativo, este tercero ya vamos a ver que es un poquito otra cosa. Y vamos a leer algún texto de este libro. Vamos a leer este que se llama La Jaula. Acá yo quiero también repetir algo que dije la semana pasada, ¿m? Pese a la, digamos, a la tremenda figura de Pizarnik, que hoy parece que hubiera nacido por generación espontánea, ¿no es cierto? Y bueno, no es tan así la cosa, ¿no es cierto? Ella misma consideraba que Olga Orozco y Horacio Molina no, Horacio Molina era el cantor, el otro, bueno, no me acuerdo, ahora eran los dos grandes poetas insuperables, ¿no? Yo creo que ella después lo superó a ambos, ¿no es cierto? Pero digamos, acá también en este libro vamos a encontrar influencias de Amelia Biagioni, mucha influencia de Amelia Biagioni, este, que tiene Amelia Biagioni, que era una mujer así físicamente muy tenue, casi transparente, los pelitos, qué sé yo, este, pero tiene una potencia verbal extraordinaria, ¿no es cierto? Comparable en muchos sentidos con la de la misma Pizarnik, solo que eran dos vidas diferentes, ¿no es cierto? La otra cumplió con todos los requisitos del poeta maldito, la Pizarnik, y Biagioni fue una señora que murió grande y demás, ¿no es cierto? Pero si uno se enfrenta con los textos, va a encontrar muchas similitudes. Yo, antes de arrancar con esto, perdóneme que me voy un poco por los laterales, pero me gustaría leer. Y me parece que igual no está de más porque es un buen texto, un poema de Amelia Biagioni, ¿no es cierto? Como para ponernos en órbita y a ver a ustedes qué les parecen, si encuentran algún aire de familia, ¿no? Este texto dice lo siguiente, esto es Amelia Biagioni. Dice, oh tenebrosa, fulgurante, impía, que reinas entre cábala y quimera, oh dura poesía que hiciste mi imprevista calavera.
¿Por qué me diste huesos si yo era entre lenguas la que nombra muriendo transparente y entre besos llovizna desde el beso hasta la sombra? Ven acá ya lo mismo, el mismo procedimiento que la Pizarnik, ¿no es cierto? Generar una especie de emblema, de figura, que es la portadora del lenguaje. En este caso, dice Biagioni, yo era la que nombra muriendo transparente, ¿no? Tiene un aire de familia. Sí, yo era la pálida costumbre de cruzar el otoño transhumante, mientras tú suavemente, ave de lumbre, alta volabas y constante. ¿Por qué bajaste oscura mis despojos? Creas, desencadenas mi esqueleto, devoraste mis párpados, mis ojos, mi corazón secreto. Oh sacrílega maga que ceñiste la gracia en hambre, a lazo, pico y garra, ¿por qué en tu salamandra convertiste a mi tristísima cigarra? ¿Por qué? Pero me ofrezco y apaciento mis huesos y mi cara se acostumbra a ser tan solo profecía y viento, come cuerva y relumbra, le dice a la poesía. Hay una cuestión acá, ¿no es cierto? Esto es un texto hasta casi violento, con una enunciación un poco más hispánica y más clásica, ¿no? Más propia del barroco, pero bueno, incluso este ave de lumbre, son cosas que casi textualmente va a poner Pizarnik en algunos de sus textos. Hay cierta correspondencia también entre ellas. Correspondencia me refiero a cartas que se mandaban, ¿no? Se conocían, por supuesto. Y a mí me parece que tiene mucho más que ver la poesía de Pizarnik con la poesía de Biagioni que con la de Olga Orozco, ¿no es cierto? Es que es otra cosa. Alejandra Pizarnik fue decantándose hasta la brevedad, hasta llegar al punto de sus poemas más sintéticos, que son los de Árbol de Diana, que lo vamos a ver dentro de un rato. Y después de eso, ella va a extenderse más y se va a decantar más por el poema en prosa, de alguna manera. Pero bueno, entonces vamos a leer de este libro de las aventuras perdidas, este texto que se llama La jaula y dice, afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. He ahí el primer poema de este libro, ¿no? Y esa va a ser la tónica general. En este libro, si bien ya habían aparecido esporádicamente los anteriores, ya van a ir apareciendo más específicamente los tópicos de Pizarnik, que son sobre todo la infancia, ¿m? Y la muerte, y el miedo, y la noche, que son palabras que si ustedes las cuentan se repiten muchísimas veces en los textos. Pero este tema de la jaula, ¿no? Va a ser como una especie de leitmotiv a lo largo del libro. Y el tema de la infancia. ¿M? Y el tema del nombre, ese nombre que ella se impuso, detrás del cual estaba el mismo nombre y detrás del cual no se sabía que había, ¿no? Y acá dice, yo lloro debajo de mi nombre. Este, si uno pudiera disociar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que uno ya la conoce, ¿no? La vida personal de esta poeta, y enfocarse simplemente en la retórica, uno se da cuenta que son textos extraordinarios, extraordinarios. Pocos poetas, lograron, esta precisión intensa, que logró Pizarnik en sus textos, más allá de su vida Perdón, personal. es Sí, cierto, ¿no? Pero en este poema, yo, a mí sí, eso
me resulta molesto. A lo Claro. mejor, qué sé yo, por ahí yo no le voy a estar corrigiendo a Pizarnik, No, pero a por mí supuesto que no, me no, resulta no. molesto. Con un yo me hubiera sido suficiente. Claro, ¿viste? Yo Pero bueno, lloro, es. es un pie, ¿viste? Es un pie, es como una especie de pie literario en el que ella se apoya, ¿viste? Lo que pasa es que en el caso de Pizarnik, si esto lo mismo lo hubiera puesto Johnny, ese yo, por ahí no nos molestaría tanto. Pero como uno está también contaminado por la leyenda, ¿viste? A veces cuesta separar, y uno inmediatamente refiere sus artilugios retóricos a su vida personal, ¿viste? Pero bueno, sí, está bien, el exceso de yo por ahí molesta, ¿no es cierto? Qué Este, sé yo, a no, mí no, me. no, está bien, perfecto, sí, obviamente. ¿Mm? Vos decís que la historia personal tapó a la obra de alguna manera. Sí, yo creo, claro, totalmente. Sí, o sea, sí, por lo menos, en cierta época, ¿no es cierto? Alejandra Pizarnik, después de muerta, se produjo un vacío que quedó como medio olvidada. También, bueno, murió en el 72, después acá en el país pasaron muchas cosas que no queremos recordar, pero bueno, lo cual produjo como una especie de agujero negro, ¿no? En el que no se hablaba de estas cosas, ¿viste? Y después lentamente fue siendo recuperada, sobre todo a partir de la década del 80, ¿no? Que se la redescubre, eh, se la vuelve a poner en órbita, este, y, pero ya desde lo mítico, digamos, desde un personaje, lo cual nos sacó un poco de la comprensión real de la poeta, ¿no es cierto?, de su labor poética. Está completamente contaminada por la leyenda. Leyenda a la que ella misma contribuyó en cierto modo por sus comportamientos y demás, y ella después va a volver un poco sobre sus pasos, sobre eso, a medida que ella siente que se va poniendo mayor y que ya el personaje no le sirve tanto, no le da tanto resultado. Ella deliberadamente escandalizaba a la gente en las reuniones, ¿viste? O sea, lo hacía deliberadamente. Era una mujer que era de un lenguaje muy procaz, muy obsceno, así en su vida social. Y eso caía gracioso porque pareció tener menos años de lo que tenía, parecía un adolescente. Entonces, viste, salía con esas cosas, era como la niña mimada, viste, la niña terrible que le gustaba a todo el mundo. Eso en algún momento dejó de tener ya vigencia, ¿no? Cuando ya la conocían más y demás. Pero sí, estamos ante. Por eso cuesta, viste, mucho remontar a veces con la Pizarnik y concentrarnos en lo retórico, ¿viste? Porque ella Yo dijo creo que cosas. Sí. condicionó su lectura. No sé si tapó, y obviamente ella también contribuyó, pero creo que lo que hace es condicionar la lectura siempre sesgada por todo este mito y toda esta historia. Es que claro, es que Entonces, se hizo un mito muy grande, ¿viste? Muy, o sea, claro, yo me acuerdo en la década del 80 cuando yo conocí su poesía, pues no la conocía, este, hubo unos años en que era Pizarnik, todo era Pizarnik, poesía, ¿viste? Pizarnik de acá, de allá, todo, y siempre, como si fuera, qué sé yo, Jim Morrison o Janis Joplin o una estrella de rock, Exacto. absolutamente copados por su leyenda, ¿no? Por su trayectoria vital. Sí. O sea, Eso de los rockeros, o sea, es una rockera, o sea, antes del momento anticipa el movimiento hippie, sí, o sí, sea, estoy hablando obviamente totalmente en mi opinión. Las primeras las primeras cuatro líneas es una dictadura de los hombres que miran al sol y después cantan. Y yo, donde estoy yo. Entonces, yo siento la repetición del yo y tengo que preguntarme por qué en el texto está, como una rebelión impresionante. sí, claro, o sea, ahí se para ante
ante los demás, ante la afuera ese que a ella no, viste, de ninguna manera le cuadraba, viste. Era una inadaptada, obviamente, viste, como somos en general, como son los artistas, viste. O sea, hay un diferencial ahí que hace que el hecho de poner en valor o de tratar de poner en valor una palabra que es de uso común y de todo el mundo, ya implica que hay una inadaptación o una diferencia, para mal o para bien, digamos, en el que ejerce ese arte, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de la Pizarnik esto es bien acusado. Y este que se llama La danza inmóvil, ¿no? Dice, mensajeros en la noche anunciaron lo que no oímos. Se buscó debajo del aullido de la luz. Se quiso detener el avance de las manos enguantadas que estrangulaban a la inocencia. Y si se escondieron en la casa de mi sangre, ¿cómo no me arrastro hasta el amado que muere detrás de mi ternura? ¿Por qué no huyo y me persigo con cuchillos y me deliro? De muerte se ha tejido cada instante. Yo devoro la furia como un ángel idiota, invadido de malezas que le impiden recordar el color del cielo. Pero ellos y yo sabemos que el cielo tiene el color de la infancia muerta. He ahí un gran texto. No, no hay tanto yo, hay una primera persona, pero bueno, esa primera persona también uno tendría que tomarla como un delegado retórico, ¿no es cierto? O sea, si bien está por ahí la repetición del yo, la repetición de la primera persona, yo creo que a diferencia de, por ejemplo, de Silvia Plath o mejor dicho, mejor aún, de Anne Sexton, en este caso no es una poeta confesional, no son confesiones, o sea, no está directamente mostrando la historia clínica, está mostrando, sí, por ahí cierta angustia, cierto sufrimiento, cierta desesperación, pero que uno no le podría adjudicar a un yo estricto con número de documento y demás, como sí pasa con los poetas confesionales, ¿no es cierto? O sea, a veces nos confundimos, nos confundimos, qué sé yo, tendemos a tomar, cuando alguien dice yo, como poesía del yo, y a veces no lo es, ¿no es cierto? A veces no lo es. El yo es una persona narrativa, en todo caso, como el nosotros, como el él o como cualquier otra, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a veces adoptar el yo es más cómodo, ¿no? A otro le resulta más cómoda la tercera persona. Pero lo que dice, en todo caso, a través de todavía una impronta bastante surrealista, porque es un flujo de imágenes bastante libre. Yo devoro la furia como un ángel idiota, invadido de malezas que le impiden recordar el color del cielo. Pero ellos y yo sabemos, acá siempre va a estar eso, ¿no? Yo, si hay un yo es porque hay un ellos, ¿no es cierto? Entonces habría que ver qué es lo que pesa más, el yo o el ellos. Si yo exalto el yo, también estoy exaltando el ellos, o mi contradicción con ese ellos en todo caso. Digo mi contradicción personal, no, sino la contradicción de la voz poética, ¿no es cierto? Hay una voz poética que está chocando con una instancia a la que no se adapta en todo caso. Bueno, pero también es una opinión esto, no es que esto sea la posta, ¿no? Este que se llama cenizas. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. ¿Mm? Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases como alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Yo ahora estoy sola, como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo, pero yo estoy sola.
y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Toda la primera parte del poema está describiendo simplemente lo que hace cualquier poeta, ¿no? Que es inventar palabras para volver a nombrar lo que ya está nombrado, ¿eh? O en todo caso, para generar algún tipo de realidad alternativa, o para sacarle la pátina tradicional a lo que ya está establecido. Esto lo hace cualquier poeta, cualquier artista, en realidad, ¿no? Pero yo estoy sola, ¿eh? Siempre va a haber un pero, ¿eh? Siempre va a haber un pero en la poesía de Pizarnik. Está todo bien, pero esto, o está todo mal, pero esto. Siempre va a haber una instancia de doble cuestión acá, ¿no es cierto? Un positivo y un negativo. Esto es una constante y se va a ir exacerbando a medida que ella avance en su arco retórico, ¿no? Este que se llama Azul, dice, mis manos crecían con música detrás de las flores, pero, ahí está, ahora, ¿por qué te busco, noche? ¿Por qué duermo con tus muertos? Pero, ¿no es cierto? Otra vez, empieza de una manera, mis manos crecían con música detrás de las flores, pero algo pasó. Ahora, ¿por qué te busco noche? ¿Por qué duermo con tus muertos? Hay una cosa que a mí me parece que sucede, y ella lo planteó muy magistralmente, ¿no es cierto? Acá ya está dejando de ser una poeta ingenua y está más en control de sus envíos, ¿no es cierto? Siempre hay como un asombro ante qué, ante esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué ahora es así y antes no era así? ¿No es cierto? ¿Qué sucedió? O sea, son preguntas retóricas, no está esperando una respuesta, pero lo que sí está haciendo es expresando un asombro, ¿no? Cuando uno plantea una pregunta en un poema, no es que esté esperando una respuesta o tratando de dilucidar nada, simplemente está plasmando la sensación de estupor, de asombro, de descolocamiento que le produce una confrontación entre dos situaciones muy distintas. Y acá vuelvo al tema de la infancia, ¿no es cierto? En la Pizarnik, la figura de la infancia, el tópico de la infancia es clave, es fundamental. Pero, pero es raro de todas maneras, porque es una infancia terrible, ¿no es cierto? Parece que esa infancia que supuestamente está en el pasado fuera lo que le espera, ¿no es cierto? Y no es algo agradable, ¿eh? A mí hay una clave que se podría usar para, no para interpretar, sino para por ahí mejor manejarse en el mapa de la retórica de Pizarnik, es pensar en un texto que a ella le encantaba y que leyó durante toda su vida, que es Alicia en el País de las Maravillas, Alice. o a través del espejo, ¿no? Las dos. Y es como una Alicia trágica, ¿no? Si uno se sale un poco también de lo cotidiano, los libros de Alicia que son encantadores, son bastante angustiantes también, en otro sentido, ¿no? Esta Alejandra, podemos decirle así porque es el nombre del personaje, no del personaje real, es decir, el personaje retórico, me estoy hablando en este momento. Esta Alejandra es una especie de Alicia, ¿no? Es un ser que está como trasespejado, digamos, está de algún lado del espejo, ¿no? Este, y no puede volver o sí puede volver, pero volviendo, tratando de volver a lo que sería un estado más soportable, es peor todavía. Más vale quedarse detrás del espejo o de este lado del espejo, pero hay una instancia que es un espejo, que es siempre un pero. ¿M? Ese pero funciona como el espejo. Ella se pasó del otro lado.
quedó del otro lado del espejo, o vino del otro lado del espejo y se quedó atrapada de este lado. Uno nunca termina de estar seguro con eso, pero es como una Alicia negra, una Alicia oscura, ¿no? Una Alicia bastante inmanejable, ¿no? Eh, Alicia se pudo despertar y zafó, ¿no es cierto? Y hablando de despertar, este se llama El despertar y vuelve al tema de la jaula, que va a aparecer muchas veces, ¿no? Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual, pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Es un texto tremendo este, Sí. ¿no? Este, y no es un texto confesional, es otra cosa, es otra cosa. Este, no, no, acá no está, o sea, insisto, no, no está la persona acá, o sea, está el personaje retórico. Por eso yo quiero separar la vida personal, de esto. Eh, Está, digamos, apelando a una retórica de la alta cultura, es una gran retórica esta, ¿no es cierto? Y está usando metáforas directamente y está haciendo un despliegue de imágenes a la manera de los surrealistas. Ella tuvo un tremendo impacto de los surrealistas, pero ella no era surrealista. Esto no es surrealista. Acá hay elementos de surrealismo, que es la libertad de la ametralladora de imágenes, pero están absolutamente controladas esas imágenes. Hay una búsqueda si uno quiere llamarlo así, de un sentido, ¿no es cierto? O de un encadenamiento que resulte legible y que transmita algo, ¿eh? Y está transmitiendo algo, está diciendo algo específicamente. Un surrealista no dice nada, simplemente muestra. Acá hay un intento de ordenamiento, ¿eh? Y lo consigue. Son versos no tan extensos, pero sí bastante extensos para lo que va a ser su siguiente libro, y está expresando absolutamente la angustia. Esto uno lo puede tomar de muchísimas maneras.
Podría ser simplemente una angustia puntual, podría ser, qué sé yo. Todos los términos que usa son términos de la cultura. No hay ninguna apelación a ningún diagnóstico médico, a ninguna cosa puntual. Esto no es poesía del yo en el sentido de decir, cómo extraño a mi papá que se murió un día como hoy, que estaba lloviendo, como si el cielo llorara, porque, viste, y está hablando de otra cosa, evidentemente. O sea, está hablando de un descolocamiento existencial que es más universal de lo que uno puede suponer a primera lectura, ¿no es cierto? Y más conociendo el mito, ¿no? Entonces, a mí me parece como texto, se sostiene solo, no hace falta ir a buscar explicaciones en el diccionario, digo, ¿no? En el diccionario biográfico, quiero decir. No sé a ustedes qué les parece esto. ¿Les parece Yo bien? bajé toda la línea histórica que ha pasado en la Argentina durante todo este tiempo y mi conclusión es que leyendo la poesía estoy totalmente de acuerdo. No refleja en forma lineal, refleja la, su guerra con la noche, o sea, la poesía, cuando habla al otro lado de la noche, la Claro, Emily Dickinson, o sea, claro, ¿de verdad? está al otro lado hablando a mí y yo estoy hablando a ella. O sea, esto es texto, es pura poesía. Exactamente. Ah, Está resuelto en el texto. Y yo es, que no, soy político, busco siempre, ¿viste? pero esto es texto, texto. Acá te va a costar encontrar lo político, pero está bien. Es otra manera, ¿viste? Lo que vos Condiciona. dijiste recién, ¿viste? El que citaste aquel poema sobre Emily Dickinson, ¿no? Y acá aparece directamente el espejo, acá la tenés. Esta Alejandra Alicia dice, ¿por qué no me suicido delante del espejo? Lo dice directamente. Es existencial esto. Ese es Sí. claro, o sea, ¿por qué no me paso para el otro lado o por qué no vuelvo para este lado? Y no sé, viste, la cuestión es que estamos ahí siempre en ese pero, en esa incertidumbre, ¿no? Acá vamos a leer otro que se llama Peregrinaje, ¿no? Y dice, llamé como la náufraga dichosa. Esto de la náufraga dichosa, por ejemplo, calificarse con una pequeña Kenninger, diría Borges, ¿no? La Biagini era la que nombra muriéndose transparente. Ambas se daban esos títulos, digamos, ¿no? Se expresaban de esa manera. ¿Eh? O la huérfana con el vaso vacío. Y la Biagini tiene mucho de eso también, de calificarse ella misma. La transhumante también bueno, en fin, eso lo toma Pizarnik lo toma de la Biaggioni directamente. Entonces estábamos con que es peregrinaje. Llamé. Llamé como la náufraga dichosa a las olas verdugas que conocen el verdadero nombre de la muerte. Hay un tema con el nombre, evidentemente. He llamado al viento, le confié mi deseo de ser, pero un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música cuando brujas y flores cortan la mano de la bruma. Un pájaro muerto llamado azul. No es la soledad con alas, es el silencio de la prisionera, es la mudez de pájaros y viento, es el mundo enojado con mi risa o los guardianes del infierno rompiendo mis cartas. He llamado, he llamado hacia nunca. ¿Qué tal? Acá hay un despliegue surrealista, ¿no es cierto? Evidente en cuanto a imágenes, no en cuanto a sentido, porque es un discurso bien armado, es un poema seguramente muy corregido, pero ¿cómo ilustraríamos esto, no? Un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música cuando brujas y flores cortan la mano de la bruma. Háganme un dibujo de esto, háganme un cuadro y después me lo muestran la semana que viene. Este,
O sea, no es simplemente me duele la cabeza, ¿viste? Estoy cansado, estoy triste, estoy angustiado, ¿viste? No es eso, es otra cosa, ¿no? Está poniendo en juego, es un carrusel de imágenes esto, ¿no? Y cada imagen que está usando tiene viene con una carga ya literaria, con una carga de sentido que toma de la tradición. El pájaro se llama azul. Y bueno, tomalo o dejalo, ¿viste? Pero es eso, ¿no? No es, ay, pobre pajarito, se murió de frío, ¿viste? El nidito que estaba abandonado. Eso sería confesional. Esto es otra cosa. Bueno, este. Hasta ahí yo puse algunos, ¿no es cierto? Su libro de las aventuras perdidas, que insisto, salió publicado por la editorial esta que tenía eh, Poesía Buenos Aires, que se llamaba Altamar, la edición, la editorial. El siguiente libro, que se va a llamar Árbol de Diana, uno de los libros, digamos, de la literatura argentina insuperables, de la poesía argentina, ¿no? Árbol de Diana, uno de los mejores libros, ¿no? Podríamos hacer un ranking de algunos libros de poesía, para no andar perdiendo el tiempo leyendo demasiadas cosas, ¿no? Pero el siguiente libro lo va a publicar la Editorial Sur, nada menos, ¿no? Victoria Ocampo. Pero bueno, eso va a venir después. Antes de eso, vamos a decir que vamos a leer una cosa. Vamos a pedirle a Raúl Cristian que preste atención si lo va a escuchar después cuando termine de cenar o mañana. ¿M? Vamos a leer un texto que Alejandra Pizarnik le dedicó a Raúl Gustavo Aguirre y que está en este libro que acabamos de leer, ¿no? También, no lo puse, que se llama Exilio y dice lo siguiente. Exilio a Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible? Aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas, siniestro delirio amar a una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye, como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma, y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos, que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Fa, ¿no? Alguien diría alto chamullo, ¿no? Está muy, muy, muy bien escrito. Bueno, y ahora vamos a leer un poema que Raúl Gustavo Aguirre le dedicó después de que ella hubiera muerto, ¿no? Que se llama Memoria de Alejandra, y dice lo siguiente. No la mataron en ningún lugar histórico de nuestro siglo despiadado. No la mataron en Treblinka, ni en Miley, ni en Caimirí, ni en Texas, pero igualmente la mataron en el lugar inexorable donde está cada uno, donde a todos nos puede de pronto suceder que se nos viene encima una tiniebla que odia y aplasta todo cuanto vive. Solo fantasmas mudos, en su cuarto. Y allí, entre los fantasmas, ella de pronto hablaba como los volcanes, como los condenados, como los horizontes, a fuego puro y hondo. Y era una niña triste que creía en la magia, que conjuraba a los demonios, que soñaba con pálidos vampiros y barbazules quejumbrosos, y rubias baronesas más crueles de palabra que en realidad de obra. Oh, la palabra y todo lo que inventa, amores, glorias, universos, pero la pobre, la infinita palabra no la pudo defender de esa tiniebla que odia y aplasta todo cuanto vive. Alejandra murió.
la pequeña, la triste, la que armaba zapatos con cabellos y aureolas de ángel, dalias en cuyo centro fulguraba el amor, la que estaba fundada en poesía y no lo supo en el momento necesario. Esto es interesante, ¿no? Y no lo supo en el momento necesario. Los literatos no se lo dijeron, yo no le dije, nadie se lo dijo y ella se descuidó. Se alejó de su lámpara, se perdió en la tiniebla que odia y aplasta todo cuanto vive. ¿Dónde estará con sus tristezas, con sus endriagos y sus larvas? ¿Se quedará con ellos para siempre? ¿O la espera en Dimión tras el espejo, Tras el espejo, acá otra vez. Su amado tan amado. Me dijo amigo, me miró, me dijo amigo hasta la vuelta, pero no regresó. Se me quedó su voz temblando en un poema, dice Raúl Gustavo Aguirre, que, insisto, eran muy amigos y llegaron a ser muy cercanos en alguna época. Él, por supuesto, era mucho mayor que ella, ¿no? Ella, Alejandra Pizarnik, siempre se relacionó, no digo sentimentalmente, simplemente, siempre frecuentó a gente mucho mayor que ella, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Era como que ella quería siempre preservar ese lugar de niña, ¿no? Terrible. Entonces siempre se relacionó con gente que era mucho mayor. Eh, y el mismo Raúl Gustavo Aguirre decía que era la Pizarnik la voz más potente que había surgido en la década esa y en general en la poesía argentina, ¿no es cierto? La conocía mucho y era un tipo que sabía mucho también. Así que bueno, es el intercambio que hacen estos dos, ¿no es cierto? Curiosamente o no, menciona también Raúl Gustavo Aguirre lo del espejo, ¿no es cierto? Acá el tema del espejo es clave, el tema de este juego como de Alicia se presenta bastante claro. Bueno, esto estamos en el año 58, 59, ella en marzo del año 60 se va a París. Este, un viaje que uno entiende que se lo bancaron los padres, porque hasta ese momento ella nunca había trabajado. No estaba para eso, estaba para otras cosas. Y un poco uno puede qué sé yo, por supuesto ella quería viajar era su sueño, viajar a París, imagino que habrá insistido un poco, que, bueno, y un poco es como que también a mí me da la impresión de que los padres se sacaron a la chiflada de encima, por un rato. Ella tenía, porque era muy conflictiva la vida con los padres, vivían acá en Barraca. Ella tenía en Francia, ellos tenían en Francia parientes, la otra rama, los que se llamaban Pozarnik, pues acá le habían cambiado el apellido, tenía tíos allá, hermanos del padre, un tío Simón y un tío Armand. Entonces viaja a París y se instala en la casa de este tío Simón. E inmediatamente empezaron los quilombos porque ella Alejandra Pizarnik llevaba una vida totalmente desorganizada, tenía todo tirado, qué sé yo, a punto tal que era una casa bastante grande. Ella tenía primos también, tenía tres primos que eran hijos de este matrimonio y que todos tenían los cuartos en la planta alta y a ella le dieron un sucuchito ahí abajo como para que no se mezclara mucho, para que no tuviera mala influencia con las primas sobre todo, ¿no? Y bueno, y los conflictos eran permanentes, pues ya... La casa no estaba en París específicamente, sino como a 20 kilómetros en un suburbio. Ella quería ir a París, no le cabía otra. Y bueno, hasta que en algún momento se las toma y se alquila un lugar en una pensión ahí en París. No contaba con mucho dinero, con lo poco que le quedaba de lo que le habrían dado los padres, se va y se alquila una pensión. Y pensiones infames, estoy hablando de cuartitos, qué sé yo, 40 habitaciones con un baño compartido, cosas así. Y después se tiene que volver otra vez a la casa de los tíos porque se queda sin guita, no tenía trabajo, nada. En los momentos en que estaba sola en su cuarto, escribía y escribía y escribía, estaba
de noche y de día, ¿no? Empieza a caer en una especie de desequilibrio, pues si es que estaba muy equilibrada, ¿no? Se le exacerba, digamos, este desequilibrio, y cada vez se pone más densa, digamos. Vuelve a la casa, después se consigue, empieza a buscar trabajo porque comprende que no se puede quedar ahí con los tíos, porque era insoportable, y consigue, o sea, trabaja de empaquetadora en una tienda, trabaja en servicio doméstico, hace cualquier cosa, ¿eh? Finalmente consigue un empleo de niñera, ¿m? En el que le pagaban 2 mangos y le daban una habitación en la casa de la familia, esa donde estaba, ¿eh? Imagínense, acá tenés a la niñera, ¿no? Me quedo más tranquilo. Pero bueno, más o menos con eso iba zafando y a la vez, estando ya instalada en París, conoce, empieza a frecuentar, obviamente, conoce a varios argentinos, lo conoce a Cortázar, que le dio una mano también, que ya estaba en París, este, conoce a Elvira Orfé, que es una escritora, fue una escritora argentina, ¿no? Y le va presentando gente, hasta que llega a conocer a Octavio Paz, nada menos, ¿eh? Un gran personaje del establishment de aquel momento, que era un tipo muy prestigioso, ¿no? Después pasa el premio Nobel y todo. Y le cae muy bien, y la ayuda, la empieza a ayudar, le consigue pequeños trabajos para que traduzca cosas. Alejandra Pizarnik manejaba el francés a la perfección. Entonces va haciendo laburos de traducción, se va ganando unos mangos, y al final la hace entrar como correctora en una revista que se llamaba Cuadernos, ¿no? Y ahí es un laburo más o menos estable. Ella se va a vivir a una especie de residencia estudiantil, que era mucho más barato, que estaba ahí en París, ahora no me acuerdo el nombre, no importa. Por ahí habían pasado Cortázar, Aurora Bernal. La casa, la Casa Argentina en París. Esto dicho así en castellano, dicho en Claro, francés, claro. todavía existe, tiene la misma, es una como una ciudad universitaria donde cada país tiene una casa. Tienen los mismos sillones, yo qué sé, bueno, la fueron acondicionando. Depende del Ministerio de Educación argentino, Ah, entonces ahora deben estar dependerá de cada fenómenos, sí. gobierno, pasan cosas. Pero Bueno, bueno, es la misma casa, claro, bueno, sí. entonces estuvo ahí, viste, un tiempo, y bueno, iba zafando, después se alquila siempre después se va de ahí también, siempre vivió en pensiones, nunca tuvo una casa, ni siquiera un departamento, siempre en pensiones así muy sórdidas. Y se iba, o sea, cada vez se iba haciendo más, se iba inclinando más hacia los excesos, digamos, ¿no es cierto? Ya era adicta, por supuesto, a las anfetaminas, o sea, se tomaba de todo, se hizo alcohólica, andaba borracha en todas las reuniones y demás, y a veces se quedaba sola en su departamento, encerrada por varios días, que no salía, una mugre espantosa, vivía en las peores condiciones, ¿no es cierto? Tenía problemas con los caseros, con los que me administraban, porque, viste, era insoportable, no se podía, bueno, en fin, entonces, en este plan de vida, ella, en una de estas fiestas en las que estaba borracho, absolutamente, estaban todos borrachos, ¿no? Se armaba de fiestas entre literatos, estoy diciendo, siempre gente linda, toda, gente como uno. Estaban todos borrachos, y tiene una relación, así fugaz con un italiano, que era pintor supuestamente, y queda embarazada. Entonces, quedó embarazada, ¿viste? Gran problema. Entonces, con una amiga, eh, decide abortar inmediatamente, o sea, ¿viste? Cuando se enteró que estaba embarazada, qué sé yo, este, aborta, lo cual fue una experiencia muy, muy
traumática para ella, absolutamente traumática, ¿no es cierto? Y la amiga trataba de consolarla, qué sé yo, estaba viviendo en una piojera de estas en las que solía vivir. Yo les voy a leer un fragmento del diario de la Pizarnik en que habla de esta experiencia. Eh, o sea, no lo leo por morboso, sino porque para que apreciemos el grado de expresividad que tenía, que es impresionante, ¿no es cierto? Acá la amiga va a estar figurando con unas iniciales, ¿no es cierto? Eh, a ver cómo es acá. Dice, bueno, y se me acarició, y te digo, bueno, yo pienso en vos, yo te voy a cuidar, qué sé yo, y entonces el llanto, las horas de llanto por haber sabido que sí, que estaba absolutamente sola, pero mucho más que antes, porque ML me dijo cosas muy hermosas, pero después no la vi más, por lo cual me quedé doblemente sola, o tal vez solamente sola de ML, que ahora de nuevo se confunde en mí con la imagen de una santa protectora y amparadora que se aleja y se fuma en la medida en que se acrecienta mi deseo de oírle de nuevo lo que me dijo cuando yo estaba sola, en general, y no sola de ella en especial. Fíjense que cómo está hilando fino, ¿no es cierto? Y me pregunto si ML tuvo derecho a hacer lo que hizo, a consolarme con palabras peligrosísimas por lo que tenían de promesa y de adhesión, porque no es un juego decirle a alguien como yo, viste, yo te voy a cuidar y demás, ¿no? Y acariciarme. Y las otras cosas que dijo, tendiendo todas a envolverme en un calor mágico que es el que busco toda mi vida. Por eso, desde que me dijo todo eso, el aborto no posee más su adulta calidad de experiencia del dolor, sino que más bien fue una simple caída, algo que sucedió por imprudencia infantil y que me hizo sufrir desmesuradamente, por lo cual ML me acarició y me habló como a una niñita castigada por alguien muy sádico. Escuchen esta. Cuando iba a ver al médico, temblorosa y ansiosa porque el asunto estuviera ya acabado, me miré en el espejo de una librería y vi la cara de mi madre en el lugar de mi cara. Llevaba un abrigo que nunca llevé en París, parecido a uno de mi madre. En ese momento supe que yo, dentro de mí, era mi madre, que corría a abortar a fin de que yo no naciera, como si mi madre hubiera dicho, vos vas a hacer lo que yo no me atreví, no una vocación, una carrera, sino una ruptura, una cercenación. ¿Qué les parece? Eso es lo escribió en el diario, no es un texto que ella escribió para publicar, ni mucho menos, pero fíjense el grado de análisis detallado, la matización que hace, ¿no es cierto? Ahora estoy sola, pero estoy sola específicamente de ella, no en general, sino de lo que me dijo fulana, ¿no? Y este enlace que hace con la madre. O sea, ella era la madre que la iba a abortar a ella misma, ¿eh? Vos vas a hacer lo que yo no me atreví a hacer. ¿Mm? Bueno, este es el trasfondo de toda esta cuestión. O sea, si uno dice que este es el texto, estos son los textos que ella publicó, acá sí podría decir, bueno, esto es confesional, ¿viste? Directamente. Esto era el diario, no estaba pensado para publicar ni mucho menos. Lo que se trasluce después en los textos es muy distinto a esto. O sea, ¿qué hace como poeta, como de oficio, ¿no? Y de gran oficio que tenía? Lo que hace es descontextualizar, o sea, y mostrar las cosas sin ningún contexto, las cosas en abstracto, ¿no? El pájaro se llama azul, los muertos a la noche, pero no está, no dice, no hable, ¿no? El poema no se llama Mi aborto, ni Mi sarampión, ni nada. O sea, esto es lo que hace un poeta. El poeta descontextualiza y universaliza, ¿eh? Pone su mugre, en todo caso personal, en valor, ¿no es cierto? Con eso genera una moneda de cambio, ¿no? Algo que puede ser leído. ¿Qué les parece? Eh, Esto lo leo no por morbo ni por
meterme en la cuestión personal, sino porque hasta en el diario el grado de manejo del lenguaje y de cómo ella discriminaba las capas de este desconsuelo es impresionante, ¿no? Hay que saber manejar la palabra para poder expresar estas cosas. Bueno, perfecto. Y después va a venir este famoso libro con el que ella, digamos, se consagra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si dentro de lo que en la poesía se puede llamar consagración. Porque esto es un libro que va a llevar un prólogo de Octavio Paz, nada menos, y va a ser publicado por la revista Sur, nada menos, Victoria Ocampo, con la cual ella se va a entrevistar a la vuelta, cuando ella vuelve de París, ¿no es cierto? Y bueno, y en este libro, lo vamos a ver. Ella hace un trabajo de poda extrema, ¿no es cierto? Son textos mínimos. Ella buscaba digamos, la pureza total, casi el juego de la palabra suelta, ¿no es cierto? Casi poniendo en valor cada palabra. Ella explicaba, cuenta o dice en sus diarios que es que ella escribía cada palabra en una tarjeta, ¿no? Ponía las tarjetas sobre la cama, cada palabra de un poema, ¿no? Y las iba acomodando como si fueran peones de ajedrez en un tablero, ¿no es cierto? Hasta dar con la configuración precisa, digamos. Es un laburo de corrección tremendo, ¿no? De simplificación sobre todo. Entonces ahora vamos a leer algunos textos que los poemas, hasta le sacó incluso los títulos, para quitarle más ancla, para quitarle más referencia. Estos poemas están numerados, no tienen título, de manera tal que podría ser todo el libro un largo poema, ¿no es cierto? Vamos a leer algunos. ¿M? Dice, con esto arranca, ¿no? He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Estas son las versiones que nos propone un agujero, una pared que tiembla. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Díganme ustedes, dónde está lo confesional acá, ¿no? Acá está extremadamente limado todo y son textos casi en abstracto, incluso son textos intercambiables. No hay un orden acá ni un plan, digamos. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto. Otra Kenningar para referirse a sí misma, que podría ser de Amelia Beaglioni, ¿no? Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Ahora, en esta noche inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. Ahí está otra vez el tema del espejo, ¿no? El umbral. Acá hay un umbral, ¿viste? Está de este lado y está de este lado. Y yo y la que fui nos sentamos en esa línea, en ese umbral, ¿no? Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. Bueno, acá hay algún texto un poco más extenso. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Días en que una palabra lejana se apodera de mí, dice Pizarnik. Y decía Biagioni, ¿no? Cuando recibo una palabra inesperada, hay tanto en común entre las dos poetas, ¿no? Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas, nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una cosa hasta pulverizarse los ojos. Y acá hay algo
algo que decía Víctor hoy, ¿no? De lo político, ¿no? Mirá lo que es la rebelión para esta mujer, ¿no? Es mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, ¿eh? Eh, en fin. Sigamos. La pequeña viajera moría explicando su muerte. Sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente. Hay mezcla de primera persona, segunda persona, pero en general son todos textos brevísimos y absolutamente abstractos, ¿no? Bueno, este. Después acá, que lleva título, porque son unos agregados que le hizo después al libro, dice, yo canto, no es invocación, solo nombres que regresan. Esos son algunos de los textos de este árbol de Diana, que yo después se los voy a mandar completo, como material complementario, ¿viste? Porque son 36 poemas, ¿viste? Así todos de este calibre, digamos. Es un lenguaje que llegó a una tal neutralidad en el lenguaje que son textos perfectamente legibles, hoy en día. Estos podrían haberse sido escritos hoy y no, en realidad no pasan perfectamente, no están fechados para nada, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas, sobre todo en la construcción retórica de los libros anteriores, en las que uno puede detectar, sí, ya un poco más cierta cuestión de época, ¿no? Ciertos giros de época. Pero esto es absolutamente aséptico en ese sentido, no están para nada fechados. Y son textos muy trabajados. Originalmente eran textos más extensos que ya fue serruchando y puliendo hasta llegar a lo esencial. Ella quería ser, en esta época, en este sentido, transparente, ¿no es cierto? Alejandra Pizarnik también tiene algunas cuestiones, algunas obras, en prosa, ¿no es cierto? Ninguna de las cuales se publicó en su momento, aparecieron después, ¿no? De las cuales acá tenemos alguna, vamos a leer, ¿no es cierto? Acá ella se inventa una especie de reportaje, ¿no? Dice, se llama Apuntes para un reportaje. ¿Para qué sirve la poesía en el mundo de hoy? Necesitamos un lugar donde lo imposible se vuelva posible. Es en el poema particularmente donde el límite de lo posible es transgredido de buena ley, arriesgándose. El poeta trae nuevas de la otra orilla. Es el emisario o depositario de lo vedado, puesto que induce a ciertas confrontaciones con las maravillas del mundo, pero también con la locura y la muerte. Fuera de la minúscula sociedad secreta de enamorados de poemas, todos temen comprender que un encuentro con el poema los hubiese libertado. ¿Libertado de qué? Pero también, esto lo saben todos, una escritura densa y llena de peligros a causa de su diafanidad excesiva, concreta al máximo, inclusive materialista en la medida que manifiesta las imágenes originarias de sombras interiores lejanas, desconocidas, insospechadas. Una escritura densa hasta lo intolerable, hasta la asfixia, pero hecha nada más que de vínculos sutiles que permiten la coexistencia inocente sobre un mismo plano del sujeto y el objeto, así como la supresión de las fronteras habituales que separan a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Estas son reflexiones, digamos, bastante objetivas, si uno tiene en cuenta, la visión que se tiene de la Pizarnik, ¿no es cierto? Esta es digamos, la parte esa de las prosas es la más desconocida de su producción, ¿no es cierto? Pero si tirando del hilo de estas reflexiones, uno puede ver que tenía cierto fundamento teórico también, tenía, no sé si fundamento teórico, pero por lo menos había pensado estas cuestiones. No era esa cuestión de improvisación o de impronto que a veces parece que tiene, ¿no es cierto? O de dejarse llevar, ¿no? No por lo menos en esta etapa, ¿no es cierto? Sí, tal vez un poco más en su última etapa cuando ya estaba, más deteriorada, digamos. Bien.
Vamos a seguir. Vamos a leer este que se llama En contra, ¿no? Yo intento evocar la lluvia o el llanto, obstáculo de las cosas que no quieren irse camino de la desesperación ingenua. Esta noche quiero ser de agua, que tú seas de agua, que las cosas se deslicen a la manera del humo, imitándolo, dando señales últimas, grises, frías, palabras en mi garganta, sellos intragables. Las palabras no son bebidas por el viento. Es una mentira aquello de que las palabras son polvo. Ojalá lo fuesen. Así yo no haría ahora plegarias de loca inminente que sueña con súbitas desapariciones, migraciones, invisibilidades. El sabor de las palabras, ese sabor a semen viejo, a vientre viejo, a hueso que despista, a animal mojado por un agua negra. El amor me obliga a las muecas más atroces ante el espejo. Yo no sufro, yo no digo sino mi asco por el lenguaje de la ternura, esos hilos morados, esa sangre aguada. Las cosas no ocultan nada, las cosas son cosas. Y si alguien se acerca ahora y me dice al pan pan y al vino vino, me pondré a aullar y a darme de cabeza contra cada pared infame y sorda de este mundo. Mundo tangible, máquinas emputecidas, mundo usufructuable. Y los perros ofreciéndome con sus pelos ofrecidos, lamiendo lentamente y dejando su saliva en los árboles que me enloquecen. ¿Qué tal esto? Estos eran proyectos de relatos que ella tenía, pero que nunca fructificaron como tales, como relatos. O sea, la poesía se la llevaba puesta. Estos son poemas en prosa. Nunca logró, salvo por ahí algo más adelante, ¿no es cierto? Pero nunca logró plasmar un relato, digamos, en el sentido de los requisitos que tiene la narrativa, ¿no? Es Son, un manifiesto. sí, claro que sí, 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 sí. Y es muy violento también, o sea, es un lenguaje muy violento. Este, bueno, estas Yo son lo algunas de escucho, las... Sí, Aurelio, yo, yo lo escucho y percibo una, no sé, la primera impresión cuando es tremendo, este último, las cosas no ocultan nada, las cosas son cosas. Se percibe una profunda, una urgente necesidad de ser muy precisa con las palabras. Es como que si intentara hacer blanco en una idea, como si intentara acertar y dar en el blanco, y si es posible tocar una idea. exacto, sí, 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 Es sí, muy, sí, yo no la conocía, es una mujer muy inteligente, o por sea, para escribir supuesto. esto, no es una loca de la guerra que está escribiendo, No, 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 para nada, ¿viste? Por eso hay que separar el tema, ¿viste? Personal del tema retórico. Vos fijate, Aurelio, también lo que leímos hace un rato cuando ella está contando la experiencia esa del aborto. Que eso es que es en el diario, ¿no? Y cómo ella, o sea, está encontrando capas, de dolor atrás de otras capas de dolor. No es simplemente contar una experiencia dolorosa. Hay muchos matices en el dolor ese y ella los explica, encuentra las palabras para explicarlo, ¿viste? Por supuesto que es inteligente, ¿viste? Es inteligente, pero además tiene, o sea, porque con ser inteligente, qué sé yo, tiene la capacidad, o sea, tiene el oficio, retórica. ¿viste? Claro, Sí. exactamente, ¿viste? Y acá hay un detalle interesante también, ¿no? Algo que es otra cosa que siempre la trabajo y cada vez la va a empezar a trabajar más, donde ella dice, a ver un momento, que estoy buscando acá, ¿no? Ta, 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 ta. Dice, yo no sufro, yo no sufro, yo no digo sino mi asco por el lenguaje de la ternura, ¿viste? Por las palabras falsas, eso que vos decías, está buscando la palabra justa, ¿no? No el lenguaje adocenado, ¿no? Y habla acá de, ¿dónde? A ver, estaba acá, bueno, no sé, pero dice, eh, la inminente loca, ¿viste? Mm. O sea, ella se siente en la inminencia de la locura. Eso fue un terror que la acompañó siempre y que finalmente se va a terminar materializando, ¿no es cierto? Tenía terror
a volverse loca. Este, uno puede decir, bueno, ya estaba loca en ese momento, ¿no es cierto? Porque, bueno, por lo que en realidad todavía no había hecho crisis, todavía no había explotado. Sí tenía, se daba con alcohol, con anfetamina, y con otras cosas que, viste, que uno supone que también, ¿no es cierto? Vivía en un estado de desdoblamiento muy tenso y demás, ¿no es cierto? A veces pasaba días tomando agua solamente, no comía nada, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Pero tenía terror a la locura y en su extensa correspondencia con Olga Orozco y en cosas que después contó Olga Orozco, la llamaba por teléfono, la Pizarnica, la Orozco, a cualquier hora y le pedía que le mandara un decreto mágico para que poderse dormir. Entonces la otra, la Orozco, que era medio bruja también, medio para decirlo suavemente, le decía, yo, Olga Orozco, por ejemplo, ¿no? Suprema sacerdotisa de la orden del, qué sé yo, del clavo oxidado, decreto que desde ahora y para siempre las sombras nunca se van a poder acercar a la niña Alejandra, por más que lo intenten, posta, ¿eh? Y se decía eso y ya la otra se tranquilizaba un poco, ¿viste? Era permanente la tensión esa, porque estaba acechado por la locura, ¿viste? Cosa que después se va a materializar ya clínicamente, ¿no? Hasta el momento ella se manejaba con psicólogos, acá se psicoanalizaba con Ostrov, después en Francia tuvo o una psicóloga también, de la cual se enamoró, porque tenía esa ambivalencia sexual también. Y todavía el tema de la bisexualidad o de la homosexualidad no estaba tan aceptado, lo cual la hizo padecer muchísimo también a ella, ¿no? De hecho, después de que cuando ella muere, todas las alusiones a esos temas, sus albaceas lo censuraron de los diarios, ¿no es cierto? Hoy se puede acceder a los diarios completos, pero en su momento la familia no quería saber nada con ese aspecto. Es decir, era una mujer bastante incómoda para todo el mundo, ¿no? Sobre todo para esta gente así tan burguesa, ¿no? Bueno, vamos a leer Sí, pero algunos. una cosa, ¿no? Yo digo, escribiendo no descompone el lenguaje, no, cuando yo decía lo del yo antes era como agarrando eso como una pieza, como un objeto, digo, bueno, Sí, ese poema yo le sacaría y le dejaría uno abajo nada claro, más. eso es corrección de No, taller, eso, sí. solo va, no sé, a mí me daba eso. Pero la mina no en ningún momento desvaría escribiendo. No, 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 claro. no destruye el lenguaje, no, digamos, qué sé yo, no hace lo de Joyce que Ah, desarma el no, no, lenguaje. no, 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 no. no, podrá O sea, estar mal, pero no, pero es súper seria escribiendo. pero absolutamente, y muy Ah, solvente, ¿viste? O sí, sea, sí, por eso decía, o sea, si bien ella estuvo influida por los surrealistas, o sea, esto no es surrealismo, pero para nada, no, sí la libertad, esa de la imaginería, ¿viste? De ir metiendo cosas, pero es muy coherente, o sea, es absolutamente sólida y sí, muy expresiva, muy expresiva. Este, Da la impresión de que ella está diciendo cosas que a uno no se le hubiera ocurrido indagar tanto, ¿viste? Buscarle tanto la vuelta. Una mina muy obsesionada, como dijo Aurelio, con la palabra precisa, ¿viste? De encontrar la expresión precisa. Bueno, después sí, bueno, lo que diga ya es otra cuestión, ¿viste? Uno puede angustiarse más o menos, ¿no? Vamos a leer este que se llama Diálogos. Y dice así, esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamort, dijo. Madame Lamort, la señora muerte, ¿no es cierto? Que ella, Madame Lamort, aparece en uno de los poemas de Rilke, ¿no? También ambientado en París. Decía Madame Lamort que teje los sombreros invernales del destino, no sé, dice Rilke, ¿no? Esto le viene también
de ese lado, ¿no? Bueno, esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamour, dijo. No es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro del tranvía en nada se asemeja a Madame Lamour. Todo lo contrario, es Madame Lamour quien se asemeja a esa de negro. Resumiendo, no solo no hay tranvías en París, sino que nunca en mi vida he visto a Madame Lamour, ni siquiera en retrato. Usted coincide conmigo, dijo, porque tampoco yo conozco a Madame Lamour. ¿Quién es usted? Deberíamos presentarlo. Madame Lamour, dijo. ¿Y usted? Madame Lamour. Su nombre no deja de recordarme algo. Trate de recordar antes que llegue el tranvía. Pero si acaba de decir que no hay tranvías en París, dijo. No lo sabía cuando lo dije, pero nunca se sabe qué va a pasar. Entonces, esperémoslo, puesto que lo estamos esperando. ¿Qué tal? Es un muy buen texto ese, ¿eh? Es un muy buen texto. Este, digno de algunos intentos de Cortázar, pero mejor logrado que algunos intentos de Cortázar, me parece a mí, ¿no? Bueno, después vamos a leer estamos bien, ¿no? Se dice, este se llama Niña entre azucenas, ¿eh? Otra Kenninger de la Pizarnik propia. Quiero decir que todo este tema de las niñas, de las pequeñas y demás, ¿no es cierto? Por supuesto, que le son funcionales para remitir a esta cuestión de la infancia, esa tan extraña, ¿no? Que ella se imaginaba que había tenido o que había tenido directamente. Eh, Esto es algo que lo toma también de Rimbaud, que era su fetiche también, ¿no? Hay un texto de Rimbaud que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, que dice en una parte, es ella, la pequeña muerta detrás de los rosales. Nadie nace de un repollo, que es nuestra teoría principal acá, ¿no? Esto podría haberlo escrito ella, si yo no le digo que es de Rambo, es de ella, ¿no? Pero bueno, ya Rambo lo había escrito hacía muchísimo tiempo. Bueno, obscenidad en algunos pequeños instantes del día compartido, no de la noche, que es solo mía. Eso es genial. El día compartido y la noche que es solo mía. Ella era la dueña de la noche. Ella estaba feliz de encerrarse en esas pensiones infames porque sentía que nadie la miraba y que ahí era libre, ¿no? Algo tan modesto como una mano abrió mi ardiente memoria. Un gesto tenue. Al doblar los dedos, cuando cerró la mano en forma de azucena, el execrado color de la azucena subió a mi cerebro con todo el peso fatal de su triste y delicado perfume. Instada por la visión de esa mano, recogida en sí misma, con dedos como cinco falos, hablé de la doble memoria. Evoqué las azucenas detrás de las cuales una vez me escondí, minúscula salvaje, para comer hormigas y cazar moscas de colores. El gesto de la mano dio una significación procaz a la figurita del memorial, la escondida entre azucenas. Comencé a asfixiarme entre paredes viscosas y solo debo escribir desde adentro de estas paredes. Tan ofensiva apareció la imagen de mi niñez que me hubiera retorcido el cuello como a un cisne, yo sola, a mí sola, y luchas por abrir tu expresión, por libertarte de las paredes. Es impresionante, ¿no? Eh, la Una expre- pregunta. sí, ¿Existía en aquel momento el concepto de microficción, flash fiction? Porque es un ejemplo cabal de microficción, esto, o sea, sí. poético. No, ¿Existía eso o no no, existía no, en ese como momento no, género? no existía como Claro, tal, no existía como tal. Eso es algo impresionante. más para acá, ¿viste? Claro. Además, ese concepto que vos decís de flag fiction es un concepto del mundo anglosajón, ¿viste? Sobre todo, y ella estaba completamente fuera de ese tema. Ella era de cultura europea francesa, continental, digamos, ¿no?
muy influida por eso. Pero bueno, si vos querés Flat Fiction, antes de la Flat Fiction, andá a Rambo, ¿viste? Una temporada en el infierno o las iluminaciones, ahí ya lo tenés, ¿no? Y esto es algo muy parecido, ¿viste? Muy parecido, quiero decir, tiene un aire de familia con eso, ¿no? Pero es impresionante la expresividad, insisto con eso, ¿no? Lo bien construido que está el texto, como decía Mónica, ¿viste? No son textos detonados, ¿viste? Son textos hechos y derechos, y son grandes textos, ¿eh? Este, y estas A mí cosas, este Isaías sí. me hizo, o me remitió un poquito a aquella cosa de Proust inicial de la Magdalena y todo eso. Ah, sí, claro, 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 el ir remontando, ¿viste? Sí. Y cómo algo de ahora hace que se resignifique aquello, ¿no? Que de repente el recuerdo aquel que podría haber sido delicioso se convierte en algo procaz, retrospectivamente, ¿no? Desde la condición actual, ¿no? Este se llama Violario. De un antiguo parecido mental con Caperucita provendría, no lo sé, el hechizo que involuntariamente despierto en las viejas de cara de lobo. Eso es genial. Y pienso en una que me quiso violar en un velorio mientras yo miraba las flores en las manos del muerto. Había incrustado su apolillada humanidad en la capital de mi persona y me tenía aferrada de los hombros y me decía, mire las flores, qué linda le quedan las flores. Nadie hubiera podido conjeturar, viendo mi estampa adolescente, que la vetusta femme de lettres hacía otra cosa que llorar en mi cuello, abrazándose estrechamente a mí, que a mi vez temblaba de risa y de terror. Y así permanecimos unos instantes, sacudidos los cuerpos por distintos estremecimientos, hasta que me quedó muy poco de risa y mucho de terror. Seguí mirando las flores, seguí mirando las flores. Yo estaba escandalizada por el adulterado decadentismo que ella pretendía reavivar con ese ardor a lo René Vivian, con ese brío a lo Natalie Clifford Barney, con esa sáfica unción al decir flores, con ese solemne respeto grecorromano por los chivos emisarios de sus sonetos. Entonces decreté no escribir un solo poema más con flores. ¿Mm? Y acá están esa palabrita, decreté, ¿no es cierto? Como los decretos, eso que le mandaba la Olga Orozco. Este, bueno, es un gran texto también, ¿no es cierto? Es un gran texto, insisto, ¿no? Con la expresividad. Este, este que se llama Ejercicio sobre temas de infancia y de muerte, lo que en su caso era más o menos lo mismo, ¿no? Mirá por la ventana y decime qué hay. No puedo creerlo. No es cuestión de creer, sino de ver. Hay un fotógrafo de esos que sacan mirando al pajarito. Está fotografiando a su propia cámara fotográfica. Y en la ventana de enfrente, lo de siempre, la bombacha y el corpiño sobre una silla y una sombra que va y viene. Es la sombra de la dactilógrafa. ¿Y el sol? No hay sol. Entonces, ¿qué? Nada. Todo está opaco. Y los espejos que brillaban tan dulcemente, y es el frío de la noche, lo negro. Mi amante es más alta que un reloj de péndulo. Mi amante es obscena porque se toca la hora. Me dicen que tengo una larga y brillantísima vida por vivir. ¿Se dan cuenta, no? Pero yo sé que solo tengo mis propias palabras que me vuelven. Tenías tantos proyectos, es tarde para hacerme una máscara. Tantos proyectos, alabar el frío, la sombra, la disolución, decir hermosamente que todos los caminos se abren a la negra licuefacción. Es que yo creía que conviene decir a menudo, por más que se sepa, lo que nos pueden servir de advertencia, riendo. Dijiste advertencia, se ríen. Es un texto bastante inquietante este también, ¿no? Y acá a mí me hace acordar un poco también a la retórica de Susana Tenor, nada menos, que fue estrictamente contemporánea de ella y a la cual la Pizarnik la estimaba muchísimo, ¿eh? Incluso era menos conocida la Tenor que ella, ¿no? Pero
la Pizarnik le abrió bastantes puertas a Susana Tenon, la hizo que publicaran, mandaba a revistas textos de la Tenon que a ella le gustaba, por ejemplo. Y acá hay algo, hay un aire muy de familia, ¿no es cierto? Y cuando dice ella acá, ¿dónde está? Momentito, porque esto me interesa. Mi amante, dice, me dicen que tengo una larga y brillantísima vida por vivir, pero yo sé que solo tengo mis propias palabras que me vuelven. Tenías tantos proyectos, es tarde para hacerme una máscara. Eso es el poema de Dylan Thomas, ¿no? Make me a mask, que lo está citando así como quien no quiere la cosa de refilón, ¿no? Hazme una máscara que me salve de la mano. Es tarde para hacerme una máscara. Ya era tarde. Y ella lo sabía, ¿no? Se daba cuenta. Y bueno, vamos a cerrar con este que se llama La muñeca negra, que dice también en el estilo del Atenon un poco, ¿no? Flor de muerto, dijo la ensimismada entre las lilas, y es el silencio, el frío de la noche, lo negro. Si digo perro, está mal, acá viene la rata. Si digo perro enterrado en la arena, ¿quién entiende que me refiero al cuadro de Goya, perro enterrado en la arena? Dije algo que comenzaba con flor, dijo la que entre lilas. Cada vez que contaba la historia de su muñeca negra, nevaba. Es ella, dijo cayendo helada. Murió. ¿Mm? Este, Me parece también que es un muy buen texto este y bueno, matiza un poco, acá está, en estos intentos que ella hacía, que ella hizo en algún momento, después desistió, ¿no? De escribir cuentos, desistió pero no del todo, porque en sus últimos libros, sobre todo en Extracción de la Piedra de la Locura, este, ya no vamos a encontrar casi versos así en vertical y clásicos, sino que son más bien poemas en prosa, ¿no? Bastante parecido a esto, y con una intensidad también muy importante. Bueno, ella estuvo en París hasta el año 1964 en que ya las cosas, bueno, después de esta experiencia del aborto y de esa vida bastante sórdida que llevó allá, la cosa no daba para más, y se volvió. ¿M? Volvió con cierto aura, ¿no es cierto? Porque ya en el 62 se publicó este libro Árbol de Diana. Entonces ya en el ambiente de acá ya era, ya tenía un nombre, digamos, se lo había publicado la editorial Sur y demás. Entonces ya volvió, como una especie de poeta consagrada, ya se la tenía en cuenta, ¿no? Lo cual le tenía la desventaja también, de que ya no era la niña, el alma terrible de la fiesta, sino que ya la consideraban una mujer adulta, ¿no es cierto? Ya se le empezaban a acercar, incluso jóvenes, este, que después le hicieron una especie de séquito o de o de guardia personal, como fue Arturo Carrera, ¿no? Un poeta que vimos, en algún momento acá, se hizo amigo de Carrera y de César Aira, pero bueno, eso ya lo veremos, la semana que viene. Bueno, me parece que por hoy, sería todo. Yo el afán que tengo con esto es separar, la figurita, de los textos, ¿eh? Si podemos poner otra vez los textos como si nunca los hubiéramos leído, me parece que vale la pena hacer ese trabajo, ¿no es cierto? Este, en algún momento la Pizarnik va a encontrar el lugar, que le corresponde, me parece, más allá de cualquier otra consideración, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y tiene mucho más texto. Después les voy a mandar este árbol de Diana, que es muy interesante. Sí, muy Bueno, bien. muchas gracias. Bueno, Gracias. nos Hasta el vemos domingo. el Nos domingo. vemos. Hasta el Adiós. domingo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta la Chau, chau. próxima. Saludos. Gracias.